la bomba, cuidado. ¿No sabes si la llevaron a algún hospital? No sabemos, nadie me sabe decir nada. Mire lo que es. Yo tenía 16 años y yo recuerdo que ese día estaba volviendo de educación física. Yo vivía en Buenos Aires, estaba haciendo educación física contraturno y volvía con mis amigos a casa. Yo siempre contextualizo, no es como hoy que vos con un celular te enterás de lo que pasa en el mundo en 2 segundos. Estábamos hablando de 1992, donde el celular tenían 5 personas, las noticias no iban tan rápido como van ahora. Entonces no era fácil enterarse de una cosa que estaba pasando. Yo volvía de educación física y habrá sido tipo 4 o 5 que llego a mi casa y me encuentro obviamente con mi vieja desesperada contándome tu papá estaba ahí, no entendía nada y bueno, ahí es cuando me empiezo a enterar de todo lo que había pasado. Yo soy del barrio de Flores, de Capital. En ese momento estábamos viviendo, bueno, mi viejo, mi vieja y mis hermanos. Tengo yo 2 hermanas mellizas y un hermano más chico. Yo soy el más grande de los 4. Y también vivían mis abuelos, mi abuelo y mi abuela por parte materna, junto. El grupo familiar era ese. Mi vieja era ama de casa y mi viejo era el tipo que salía a laburar y traía la guita a la casa, ¿no? Vivíamos nosotros, yo tenía 16, mis hermanas tenían 13 y mi hermano más chico 2 años y medio. Así que bueno, ese era en ese momento el grupo familiar. Sigue siéndolo, obviamente, sin la presencia de mi viejo. Bueno, mis abuelos también fallecieron. Y llego yo a casa, mis hermanas no recuerdo si estaban, y me entero de toda esa situación. Así que bueno, en ese momento fue tratar de empezar a ver cómo hacíamos para averiguar por mi viejo. No teníamos teléfono fijo, con lo cual también dificultaba un poco eso, si bien había un vecino que nos prestaba, tratamos de comunicarnos, bueno, era muy, muy confuso la situación. Y nosotros nos enteramos porque mi viejo tenía un socio, mi viejo instalaba aire acondicionados. También contextualizo, no son los que vemos ahora que los ponen en la pared y ya están, eran los otros viejos cuadrados que había que romper la pared para poner el aire acondicionado. Mi viejo trabajaba con un socio, en ese momento se solía hacer en Buenos Aires cuando vos comprabas un aire acondicionado, la casa de electrodomésticos te brindaba 2 o 3 instaladores y mi viejo era uno de esos, con lo cual iban, retiraban el aire acondicionado y se iban hasta la casa del cliente, digamos, a instalarlo. Ellos tenían que ir un día antes a instalar ese aire acondicionado al edificio justo pegado a la embajada. Mi viejo se sentía un poco mal y lo pasan para el 17 de marzo. Bueno, el 17 de marzo van, mi viejo estaba jodido también de la pierna. Mi viejo manejaba habitualmente, pero como estaba jodido de la pierna, maneja el socio. Llegan, le piden permiso al policía que estaba en la puerta de la embajada para bajar. En las puertas de las embajadas está prohibido estacionar. Pero bueno, ellos le explican, bajan con el aire acondicionado, bajan con las herramientas y demás, y cuando el socio sale de la embajada, al cruzar la calle a los 20 metros, sucede la explosión. Te diría que salió el socio y atrás debe haber venido el coche bomba, o sea, era una cosa más o menos así, por los tiempos que dan. Quedó muy choqueado en ese momento, de hecho con él hablamos muy pocas veces porque la verdad que quedó mal después de todo eso. Vos pensás que la onda expansiva a él le abolla toda la camioneta a la parte de atrás y le explota todos los vidrios. Sale corriendo para buscarlo a mi viejo y era un caos. Entonces, imposible encontrarlo a mi viejo en ese momento y en esa situación. Entonces lo que él decide es ir a la casa de nosotros a contarle a mi vieja de que estaban justo ahí. Entonces ahí es cuando obviamente llega y le cuenta a mi vieja y yo me encuentro con esa situación cuando llego a casa. Yo en ese momento fuimos, pero ya estaba cerrado, o sea, ya no te dejaban entrar. O sea, lo único que pudimos hacer fue acercarnos un poco, pero nada. Fuimos a la comisaría, que está ahí a 2 cuadras, y empezamos a recorrer hospitales. Yo me acuerdo que estaba un primo de mi vieja, que me dice, ¿qué querés que hagamos? Y qué sé yo, salgamos a recorrer hospitales. Y yo siempre digo que tengo
impregnado el olor a hospital en la nariz. O sea, yo entro a un hospital y siento ese olor característico. Era un caos toda la ciudad porque había gente en el Posadas, en el Argerich, en el Álvarez. O sea, la lógica te diría, llevemos a los heridos al hospital más cerca. No, había heridos por toda la ciudad. Entonces nos recorrimos, yo creo que si hay, no sé, 5 hospitales, 10 hospitales, nos recorrimos los 10 hospitales, buscando, entrando a medio de prepo, porque no nos querían dejar entrar, y buscando, preguntando, y no. Esa fue la recorrida que hicimos, medio de prepo, tratando de averiguar. Uno nunca pierde las esperanzas, porque obviamente todos los días te ibas enterando de algún caso, de algún herido que se había reencontrado, que no lo habían encontrado en tal hospital y estaba en otro, y que lo habían trasladado. Entonces nosotros seguíamos con la esperanza de encontrarlo a mi viejo, no sé, que había perdido el conocimiento, herido, que no podía hablar o algo por el estilo. Ya en ese momento ya había más gente ayudándonos en la búsqueda, o sea, familiares, amigos, y a los 3 días, como te decía, la llaman a mi vieja desde la comisaría, desde la morgue, en realidad, para que vaya a reconocer a mi viejo a la morgue. Así que bueno, no entra mi vieja, entra un primo y un tío mío, y lo reconocen a mi viejo. Y ahí confirmamos el fallecimiento de mi viejo. En el lugar físico, digamos, donde después se encuentra, digamos, el agujero del coche bomba, mi viejo no habrá estado a más de 5 metros del lugar. De hecho, también se dificultó el reconocimiento justamente por eso. De la cercanía que estuvo, era casi irreconocible mi viejo, ¿no? Por ciertos rasgos físicos. Yo, adelante, y mis hermanas lo llegamos a disfrutar, a conocer un poquito, a recordar ciertas cosas de él. Mi hermano, lamentablemente, no vivió con mi viejo, no tiene recuerdos de mi viejo. Me acuerdo que mi vieja la volvió bastante loca en un principio, porque claro, era el miedo a que la abandone también, o sea, de repente estaba el papá y de repente no estaba. El primer tiempo vivimos, yo siempre digo, vivimos gracias a los vecinos, porque los vecinos eran los que nos traían la comida, los vecinos eran los que le daban guita a mi vieja para pagar el alquiler. Vivíamos de esa manera, en los primeros meses se vivió así, eso es una realidad. Después también el colegio nos dio una beca a nosotros, a mí y a mis hermanas, o sea, con eso también alivianó un poco el tema económico. Y me acuerdo que ella cuenta la anécdota que una vez llega un chico que reparte cosas a casa con un sobre y $1000 adentro, y una nota, una carta, que era una de las dueñas del diario La Nación, que mi viejo le había instalado muchos aires acondicionados en casa de ella, y que lo recordaba a mi viejo, y que lo recordaba como un buen tipo, como una buena persona, muy buena persona, y que por eso quería ayudar de esa manera. A través de esta misma mujer también tiene el nexo en ese momento con el Ministerio de Justicia, mi vieja, y la llaman y empieza a trabajar en el Ministerio de Justicia, en la parte de prensa del Ministerio de Justicia. Y hoy por hoy ella sigue trabajando, trabaja en la Defensoría Nacional del Pueblo, el Ombudsman Nacional, cuando en esa época no existía todavía la Defensoría del Pueblo. Cuando se crea la Defensoría del Pueblo, el que era ministro de Justicia, Mayorano en ese momento, la lleva a mi vieja a trabajar con él en la Defensoría del Pueblo, siguiendo en prensa. Y es el día de hoy que trabaja ahí en la Defensoría del Pueblo. Gracias a ustedes nosotros nos hacemos escuchar y seguimos manteniendo la fuerza todos los años para seguir pidiendo justicia. Esperemos que dentro de pocos años sea nada más que recordar a los familiares nuestros y no seguir pidiendo justicia. Pero bueno, hoy por hoy es recordarlos y pedir justicia por ellos.